Cuando hablamos nosotros de la situación del país y de la educación, nos tenemos que remitir al Proyecto Educativo Nacional. El Proyecto Educativo Nacional dice que somos un país con una enorme riqueza natural y con una enorme biodiversidad, con una diversidad cultural que representa un potencial enorme para el país, y tenemos sobre todo una población muy creativa, sobre todo la población joven, lo cual es también uno de los grandes activos que tenemos como sociedad. Sin embargo, somos una sociedad también con profundas desigualdades, ¿no? Con un crecimiento económico, y hemos sido testigos de eso en los últimos años, que no ha implicado un desarrollo equitativo para todos los peruanos. Esto nos plantea la necesidad de encarar el reto del desarrollo como una oportunidad de progreso y bienestar para todos los peruanos, no solamente para los que viven en las grandes ciudades. Esto exige un cambio social que haga posible la expansión de capacidades y derechos. No es solamente tener oportunidades de trabajo, sino que las personas cada vez tengan mayores capacidades para poder aprovechar o crear mejores oportunidades, no solamente para generar ingresos, sino para generar bienestar. Esto, sin embargo, que es un desafío, digamos, contundente para el país, se confronta con realidades, digamos, que todos conocemos. Aprendizajes rutinarios, mecánicos, que no posibilitan el desarrollo de competencias efectivas y que han abandonado desde hace mucho tiempo la formación de ciudadanía. Y docentes peruanos desmotivados e incrédulos ante cualquier anuncio de cambio y con una formación insuficiente para afrontar los retos que el país le demanda. Al mismo tiempo, una gestión educativa que adolece de una escasez crónica de recursos o de un manejo ineficiente de estos recursos, ¿no es cierto?, además de problemas de burocratismo y corrupción. Frente a eso, el Proyecto Educativo Nacional plantea tres cuestiones que son fundamentales en este terreno. Que cada escuela se convierta en un foco de innovación. Necesitamos que las escuelas se conviertan en focos de innovación sustentados en aprendizajes colaborativos e interculturales, que hagan posible la creación de climas institucionales amigables, integradores y estimulantes. Es decir, el Proyecto Educativo Nacional plantea como un desafío fundamental el cambio de las escuelas. Y en segundo lugar, docentes con aspiraciones de progreso y mejoramiento en su desempeño, en cuya práctica profesional se puedan verificar de manera progresiva e inobjetable criterios esenciales de calidad, de inclusión y de buen trato. También plantea maestros formados con capacidad de relacionarse en diversas configuraciones socioculturales. Esto es lo que plantea el Proyecto Educativo Nacional y es lo que nuevamente fundamenta la necesidad de dar pasos adelante en la concepción de la profesión docente y en el ejercicio de su rol profesional. Muy bien, dicho esto, vamos entonces a la cuestión central de este trabajo, que son los desempeños docentes. Hemos agrupado estos desempeños en 5 campos. Uno que hemos llamado el horizonte de la práctica, se los voy a explicar todo esto a continuación. El segundo, que se llama los vínculos y la convivencia. El tercero, que se llama los procesos de aprendizaje. El cuarto, la gestión y la organización escolar. Y el quinto, la profesión docente. Vamos a ver uno por uno. Esto se va a ver chiquito, pero creo que ustedes lo tienen impreso, ¿ya? A ver, tenemos un profesor que conduce procesos de aprendizaje, ¿no es cierto? Su responsabilidad es formar, educar, generar aprendizajes. Este profesor necesita conocimientos básicos en una serie de campos, como cualquier profesional. Al mismo tiempo, necesita tener capacidades de diagnóstico, porque necesita conocer el grupo humano con el que tiene que trabajar.
En cualquier profesión, la capacidad diagnóstica del profesional es esencial. Si ustedes van donde un médico, ¿no es cierto?, un profesor que ni siquiera los examina, no es un buen médico. En tercer lugar, se necesitan capacidades de planificación. En toda profesión, las capacidades de planificación son muy importantes. Todo profesional diseña su intervención una vez que estudia el caso que tiene que resolver. En cuarto lugar, es un profesor que necesita tener capacidad para manejar situaciones conflictivas, sobre todo cuando es una profesión, como dije al comienzo, relacional, una profesión que nos pone en contacto continuo con otros seres humanos. La posibilidad de que surjan conflictos en la relación es continua y este profesional tiene que tener capacidad para poder afrontar esas situaciones. Al mismo tiempo, como los muchachos tienen familias y las familias participan de una manera u otra en el proceso de su formación, por responsabilidad y por derecho, el profesor tiene que tener capacidad de vincularse, relacionarse y tratar adecuadamente a los padres de familia y a otros actores de la comunidad que participan también en el proceso educativo. Y finalmente, este profesional necesita tener capacidades de evaluación, ¿no es cierto? Porque necesita verificar que su trabajo ha dado resultado, que los objetivos que se propuso han sido cumplidos. Pero este profesional, además, tiene que tener una capacidad de trato que es fundamental. Lo dijimos al comienzo, ¿no es cierto? Tiene que tener una capacidad de trato, de vinculación personal con la subjetividad de los alumnos, que es esencial para que su trabajo se pueda realizar en cualquiera de estos campos. Y además, necesita tener capacidades para construir vínculos de convivencia en el aula. No solamente es el trato personal con el alumno, sino es la convivencia del grupo, la que tiene que saber construir. Al mismo tiempo, tiene que hacer un ejercicio profesional consciente, con la mirada puesta en las cosas que hace, atento, digamos, a sus propios desempeños. Tiene que ser un profesional, además, dispuesto a mejorar en aquellos aspectos que considere insuficientemente desarrollados dentro de sus propias habilidades, y tiene que ser un profesional con cualidades éticas y personales que tiene que poner en práctica todo el tiempo en su manera de ejercer la profesión. Al mismo tiempo, es un profesional que tiene que vincularse con la comunidad, porque la escuela no debiera ser una entidad desvinculada de los procesos vitales que discurren a su alrededor. Tiene que vincularse con la política educativa, y eso es inevitable porque el currículum, los materiales educativos, las normas, las evaluaciones, todas son disposiciones de la política educativa con las que el profesor interactúa cotidianamente. Tiene que interactuar con otros colegas. Si tiene la suerte de trabajar en una escuela multigrado o polidocente y no en una unidocente donde no interactúa prácticamente con nadie, pero tiene que formar una comunidad profesional de aprendizaje con sus otros colegas. Pero aún los maestros de escuelas unidocentes interactúan con colegas de otras escuelas unidocentes en el marco de redes. Entonces, la necesidad de conformar comunidades de aprendizaje con otros profesores representa un desafío también ineludible, como es ineludible también la participación en la dirección y en la gestión de la escuela. Muy bien, y todo esto está en función de lograr resultados, porque nada de lo que he mencionado tiene sentido ni se justifica en sí mismo si no es en función de los desafíos de la formación y los aprendizajes que tenemos frente a nuestros estudiantes. Esto es, en pocas palabras, todo lo que resume la propuesta de marco de buen desempeño. Pero vamos a ver cuadro por cuadro en qué consiste todo esto. Esta niña tiene, digamos, que resolver un dilema. O los años que pasa en la escuela la acostumbran a actuar en automático, de manera irreflexiva, o aprende a pensar.
esta niña puede salir de la escuela y considerarse absolutamente objeto de las circunstancias, presa de su destino, o puede ser una persona decidida a cambiar la realidad, a actuar con eficacia sobre las distintas circunstancias y problemas que confronta. Puede, digamos, salir de la escuela como una persona más bien habituada a copiar y a imitar lo que otros hacen o dicen, o una persona que sabe pensar y actuar de manera creativa. Puede salir de la escuela como una persona individualista, que solamente piensa y actúa en función de su propio interés, o como una persona que es capaz de convivir con otros y colaborar con otros en función de objetivos comunes. Esta niña, cuando salga del colegio, puede estar acostumbrada a subordinarse siempre a la autoridad, o puede ser una persona con identidad y autoestima, que es capaz no de discutir de igual a igual con cualquiera. Puede egresar del colegio y ser una persona dependiente, o puede ser una persona más bien autónoma, que es capaz de aprender por sí misma en base a sus propias capacidades. Estos son los dilemas que enfrentan los chicos hoy en día cuando salen del colegio. Lo que está en rojo es lo que no quisiéramos que ocurra y es lo que ocurre comúnmente. Y lo que está en colores es lo que quisiéramos que ocurra en realidad. Y entonces, ¿qué pasa con los profesores? Si lo que los chicos necesitan es saber pensar, el profesor lo que no puede hacer es desalentar, por ejemplo, la opinión del alumno. Si lo que los chicos necesitan es aprender a actuar con eficacia, lo que el profesor no puede es privilegiar más bien una enseñanza oral, donde los muchachos no tienen la posibilidad de actuar, sino solamente de escuchar y de apuntar. Si lo que los chicos necesitan es aprender a pensar y actuar de manera creativa, el profesor no puede exigir literalidad, que los chicos repitan al pie de la letra sus palabras o los párrafos de un texto. Si necesitan aprender a convivir y a colaborar, lo que el profesor no puede hacer es fomentar la rivalidad entre los alumnos. Si los muchachos lo que necesitan es tener identidad y autoestima, lo que no puede hacer es tratarlos como una masa anónima. Si lo que necesitan es aprender, lo que no puede hacer es fomentar dependencia. Quiere decir entonces que el desafío para la práctica docente en este campo es el poder conseguir coherencia entre los medios que utiliza y los fines que persigue. Los vínculos y la convivencia. Habíamos hablado de esta doble dimensión de trato y construcción de convivencia. El trato personal. ¿Cuál es el ABC del trato personal? Bueno, para conseguir una buena relación personal, el profesor necesita conocer a sus alumnos, respetarlos, confiar en ellos, responsabilizarse por ellos, distinguirlos y aceptar sus emociones. Ese es el ABC del buen trato. ¿Y cuál es el ABC de la convivencia grupal? Saber construir vínculos entre los estudiantes, propiciar esta construcción de vínculos, promover la confianza, generar respeto y aprecio, propiciar la colaboración, tratarlos con equidad y asegurar una comunicación horizontal, constante y fluida. Ese es el ABC de la convivencia. Cuando hablamos de los procesos de aprendizaje, estamos hablando nosotros de el manejo de procesos que suponen varias dimensiones. Un profesor que conduce un proceso de aprendizaje es un profesor que maneja un conjunto de conocimientos, tiene capacidades diagnósticas, sabe planificar, enfrenta conflictos, sabe cómo hacer participar e involucrar a los padres y a la comunidad y sabe evaluar los aprendizajes. Lo dije al comienzo, lo presento ahora de manera más gráfica. Todas estas cosas
confluyen en la capacidad de manejo del aula del profesor, pero al mismo tiempo son capacidades que interactúan entre sí. Los conocimientos del profesor le ayudan a tener un mejor diagnóstico de los estudiantes. El diagnóstico de los estudiantes le ayuda a tener una mejor planificación. Una clase, digamos, organizada y anticipada es una clase donde nosotros podemos manejar mejor las situaciones imprevistas y así sucesivamente. Si nosotros hacemos un zoom a la conducción de procesos de aprendizaje, tenemos nosotros que el profesor que conduce el aula es un profesor que necesita además promover la participación, la reflexión y la comprensión de sus alumnos. Es un profesor que necesita manejar las diferencias y las situaciones inesperadas, que necesita saber organizar el aula y el tiempo, que necesita además comunicar de manera clara y consistente las ideas y mensajes. Es un profesor que necesita motivar todo el tiempo a sus estudiantes en su necesidad e interés por aprender, y es un profesor que tiene que tener un buen y adecuado manejo de métodos y recursos. Todos estos son aspectos que están implicados en el desempeño relacionado a la conducción de procesos de aprendizaje. Cuando hablamos de la gestión y la organización escolar, estamos hablando también nosotros aquí de 4 dimensiones, ¿no es cierto? Vamos a verlas una por una. Estamos hablando de la construcción de comunidades profesionales de aprendizaje. Eso significa que el profesor tiene que saber hacer equipo con sus colegas, tiene que saber escuchar, tiene que tener apertura para hablar no solamente, digamos, de los errores de los demás, sino también de sus propias inseguridades. El hacer que la práctica pedagógica y los dilemas pedagógicos que el profesor enfrenta cotidianamente en el aula se conviertan en un objeto de conversación, de diálogo, de intercambio con sus demás colegas, y establecer con ellos dinámicas de colaboración horizontal. Se necesita además que participe de las decisiones que tienen que ver con la dirección y la gestión de la escuela. Si hay director en el centro educativo, tiene que tener algún tipo de vínculo con el director que contribuya, digamos, al buen funcionamiento de la escuela, como también a las decisiones que tienen que ver con la gestión, por ejemplo, el proyecto educativo de la escuela. Pero además, como la escuela no funciona de manera aislada, necesita tener vínculos con el mundo de afuera, necesita tener vínculos con la comunidad, necesita tener vínculos con la cultura, con los procesos productivos, con las dinámicas sociales que existen en la localidad, y necesita establecer una alianza, ¿no?, donde el eje sea la formación de los niños. Y necesita también establecer un nexo con la política educativa para tener una opinión profesional respecto a una serie de decisiones de política educativa que afectan de una manera u otra el trabajo del profesor. Llámese el currículo, los materiales, los sistemas de evaluación y un conjunto de regulaciones. Cuando hablamos de la profesión docente, estamos hablando de un profesor que en general, en todos los terrenos que he resumido hasta aquí, necesita apelar a sus cualidades personales, éticas y profesionales, necesita saber que las tiene, necesita saber cuáles son, necesita saber cuáles necesita utilizar en cada circunstancia que enfrenta. Es un profesor que tiene que ejercer su rol profesional de una manera consciente, con una capacidad de autoevaluación y autocrítica continua, y un profesor además que tiene que estar muy atento a sus necesidades de desarrollo profesional. Para terminar, todo esto que he mencionado, digamos, no se consigue con el esfuerzo aislado de un maestro. Los criterios de buen desempeño docente, todos los que he mencionado, tienen que nutrir nuevos sistemas de evaluación docente. Sistemas de evaluación que miren más el quehacer del profesor, no solamente sus conocimientos teóricos.
Los resultados de esta evaluación tienen que servir sobre todo para alimentar nuevos sistemas de formación que ayuden al profesor a mejorar precisamente en aquellos desempeños donde necesita ser fortalecido. Pero todo esto es insuficiente si es que al mismo tiempo los sistemas de evaluación, las políticas de evaluación no son objeto de una reforma, y eso supone decisiones políticas. Es insuficiente además si es que no se afronta una reforma de la formación docente, donde el eje de la formación sean los desempeños profesionales de los maestros. Es insuficiente si no se afirma la reforma de la institucionalidad escolar, permitiendo que las estructuras de la escuela, que la organización de la escuela facilite y no trabe, no impida un profesor con las características que he mencionado. Y se necesita obviamente una reforma de la gestión, porque los sistemas de gestión local, para empezar, tendrían que ser una ayuda a los esfuerzos de cambio de los profesores y las escuelas y no una traba. Muchas gracias.